Bendiciones, buenos días a todos mis hermanos y hermanas, aquellos que nos siguen a través de esta señal. Una vez más, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede poder entrar hasta sus hogares a través de estas redes sociales. Es un privilegio siempre, es un honor poder servirles a todos ustedes con una palabra del reino, una palabra de bendición. Recuerde que usted puede enviarnos su testimonio si en transmisiones anteriores usted ha visto resultados, alguna mejoría, algún cambio para bien en su salud, un síntoma, un dolor desapareció después de usted conectarse con nuestra señal y recibir la oración de fe. Bien puede usted enviarnos su testimonio en audio, muy importante, en audio, para que lo coloquemos y así todos aquellos que se conecten con esta señal puedan escuchar de labios suyos lo que Dios ha hecho a su favor o a favor de su salud. Queremos en este momento hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este día, en todo lo que vamos a hacer, en la palabra que vamos a compartir, en la administración, según el Espíritu Santo nos guíe. Vamos a ponernos en la mano de Dios para que sea Él quien se glorifique y quien nos use para su gloria y alabanza. Padre bueno, te damos gracias, oh Dios, por un día más que tú nos permites ver, un fin de semana más que tú nos permites ver. Damos a ti toda la gloria, toda alabanza, todo honor, toda acción de gracia, porque eres tú quien nos sostiene, eres tú quien nos sustentas, eres tú quien nos guardas, eres tú quien nos cuidas, eres tú quien nos preservas, eres tú quien nos sostienes y nos sustentas. Por eso a ti damos toda gloria, toda honra, toda alabanza. Gracias por cada uno de mis hermanos que se están conectando con esta señal, aquellos que se van a conectar en pocos minutos y otros que se van a conectar con esta señal en los próximos días. Bendecimos sus vidas, declaramos cielos abiertos sobre cada uno de ellos, ahí donde están siguiendo esta señal. No importa en qué provincia, en qué nación se encuentren, declaramos cielos abiertos sobre cada uno de ellos. Respuesta de Dios a sus oraciones declaramos. Declaramos sanidad, milagros, declaramos tiempo de restauración en la salud, en la economía, en todas las áreas. Que así sea, y prometemos darte a ti y solo a ti la gloria por siempre. Amén y amén. Recuerda enviarnos su testimonio, es muy importante para nosotros. Ya hemos recibido algunos testimonios que próximamente vamos a colocarlos. Tenemos un testimonio poderoso del área de Darién, una familia que nos estuvo llamando en días atrás presentándonos una situación en la salud, y para la gloria del Señor pues recibí una buena noticia de que después de que le habían detectado una enfermedad prácticamente viral de muerte, los próximos exámenes que le hicieron después de la oración y de seguir la indicación que le dimos acerca de el uso del aceite, para la gloria del Señor, el dictamen cambió de positivo a negativo. Y este es un gran testimonio que próximamente vamos a escuchar en labios de ellos. Todavía no hemos recibido el audio, la grabación, pero sí ya recibimos la noticia. Y
próximamente, puede ser el jueves próximo o el sábado de más arriba, vamos a presenciar este testimonio para la gloria del Señor. Así es que Dios se está manifestando, Dios está sanando el cáncer, Dios está sanando, está quitando las dolencias, está sanando problemas espirituales en el pueblo que está creyéndole a Dios, creyendo su palabra. El Espíritu Santo se está moviendo, así que estamos creyendo que muchos de ustedes están viendo resultados, están viendo cambios, están viendo mejoría y queremos oír de sus labios la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de ustedes. Así es que usted puede, repito, hacernos llegar su testimonio a través del WhatsApp de mi esposa, a través de mi WhatsApp. Puede contactarnos y enviarnos su testimonio, porque los testimonios cumplen dos propósitos. Número uno, glorificar, exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Y número dos, edificar, contribuir con fortalecer, con edificar la fe de aquellos que necesitan un milagro. Porque al oír ellos que Dios lo hizo en usted, de seguro que su fe, la fe de ellos va a crecer y van a creerle a Dios que también lo puede hacer con ellos. Así que por eso es muy importante los testimonios. Creemos en darle lugar a los testimonios, creemos en esto, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está a la espera de un milagro y un testimonio suyo puede ayudar en la fe de ellos para que puedan recibir ese milagro que Dios también tiene para ellos, porque Dios no hace acepción de personas. Bien, ya estamos recibiendo reportes de hermanas, hermanos que están ya con nosotros en nuestra página de Facebook. Nuestra hermana Katia Cortés, les saludamos hasta Las Tablas, que Dios les bendiga grandemente. Nuestra hermana Lisma también está reportando sintonía en el Instagram. Bendiciones de Dios para usted. Y hoy tenemos un tema muy especial. Hoy tenemos un tema muy especial para todos ustedes, basado, como dice a mi espalda, en esos diferentes seguidores que tuvo Jesús en sus días. Porque si vamos a los evangelios, vemos que en los días que Jesús desarrolló su ministerio público aquí en la tierra, por aquellos 3 años, hubieron muchas personas que vinieron para oírle en sus enseñanzas. Pero qué importante fue para el Maestro, para nuestro Señor, que tuvo ese discernimiento para pesar los corazones o las intenciones de aquellos que venían a Él. Porque no todo aquel que vino a Él vino con un buen corazón o con una buena intención. Y por eso de allí la importancia de ese discernimiento, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 23 al 25, hablando del discernimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se confiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía, dice, lo que había en el corazón del hombre. Me llama la atención que esta escritura nos habla de mucha gente que vino a Jesús, mucha gente que vino a oír sus enseñanzas, pero con todo y que Jesús
tuvo muchos viniendo a él, dice esta escritura que él no se confió en ellos. No se confió en ellos. Porque dice que él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Entonces aquí vemos en esta escritura cómo se marca ese discernimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo para ver más allá de la apariencia de aquellos que venían a él, una apariencia de gente que mostraba estar con él, gente que mostraba venir a escuchar sus enseñanzas. Más allá de esa apariencia de personas que venían a escucharle, que venían a oírle, dice esta escritura que Jesús conocía lo que había en el corazón. Porque Dios no mira lo que está por fuera con respecto a apariencias que podamos manifestar. Dice la Biblia que Dios mira el corazón. En eso es que Dios se enfoca. No en actitudes externas que pueden enmascarar una apariencia de unidad, una apariencia de estar unido. Podemos mostrar esa apariencia de unidad. Sin embargo, Dios conoce lo que hay en el corazón. Y por eso dice esta escritura que Jesús no se confiaba. Aun cuando veía que gente venía a él no se confiaba en que todos los que venían a él realmente estaban con él, realmente estaban unidos a él. Él no se confiaba en eso. Aun cuando, repito, veía gente venir a él, él no se confiaba en que esa gente realmente estaba con él o realmente creían en él, ¿no? Entonces es muy importante hoy en día buscar este discernimiento que desarrolló Jesús en su ministerio público, porque si no desarrollamos este discernimiento en nuestros días, nos vamos a sentir o nos vamos a ver decepcionados en nuestro ministerio, en nuestra carrera ministerial. Nos vamos a sentir frustrados, decepcionados, porque hoy en día, también como en los días de Jesús, pueden haber muchos viniendo a recibir nuestra palabra. Hoy en día pueden venir muchos a unirse a nuestras redes sociales. Hoy en día pueden venir muchos a escucharnos, pero no todo el que se une a una página de red social, de una iglesia o de un ministerio, no todo el que se une a una red social, a una página social o de red social, es porque en verdad viene con buena intención o con buen corazón. Hay muchos que pueden unirse a la página social de X iglesia o de X ministerio solamente para ver, para pesar, para medir cómo anda ese ministerio. ¿Qué es lo que está enseñando? Si tiene buena doctrina, si tiene una buena enseñanza, un buen léxico, un buen vocabulario, si tiene buenas palabras, elocuente. Hay muchos que pueden unirse a seguir a un predicador, a un ministerio, pero repito, no todos vienen con esa fe,
No todos vienen con esa sencillez. Algunos vienen para medir, repito, para pesar el nivel de léxico, el nivel de doctrina, ¿no? Algunos vienen para medir el nivel de vocabulario excelente, efectivo, que X predicador esté usando. Eso pasó en los días del Señor. Muchos vinieron, pero no con buena intención, no para escucharle de buena gana. Vamos a otra escritura en Juan capítulo 6, verso 22 al 27. Aquí vemos en esta escritura mucha gente viniendo también a Jesús. Lo dice de la siguiente manera, Juan 6, 22 al 27. Dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Mire cómo dice esta escritura, habla de mucha gente viniendo en busca de Jesús. Y no lo hallaron, encontraron fue que sus barcas estaban vacías, no lo encontraron. Pero dice que ellos en su insistencia, dice que fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole, dice, al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Mire el interés que aparentemente mostró esta gente, el interés de querer estar con Jesús, al punto de que cuando llegaron a la orilla del mar y no lo encontraron, hallaron fue barcas vacías, como lo vimos a mi espalda, barcas vacías, porque ya ellos habían atravesado el mar para ir a Capernaum, para llegar a Capernaum. Y entonces lo que esa gente, lo que estas multitudes hacen es que toman ellos también barca, cruzan el mar, llegan a Capernaum donde estaba Jesús, lo encuentran allí y le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? Y la respuesta de Jesús para ellos fue, verso 26, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Tremendo como en el ministerio de Jesús operó ese discernimiento para no solamente confiarse en esa apariencia externa que presentó la gente en sus días, de querer buscarle, de querer estar con él, de querer oírle. Más allá de esa apariencia externa, de querer oírle, Jesús pudo ver en el corazón de aquellas personas que la intención no era la mejor, no era como lo indicaba su apariencia que ellos mostraban de querer oír a Jesús. Las intenciones eran otras. Y como en Jesús operó ese discernimiento, por eso cuando él vio que la gente vino, la respuesta de él hacia ellos fue, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Si usted lee los textos anteriores, no hay tiempo para buscar y leer esos textos. Jesús venía de hacer un milagro entre ellos, de multiplicar aquellos 5 panes y 2 peces, y donde ellos, una multitud, dice la Biblia, de más de 5,000 personas, habían comido y se habían saciado de pan y de peces. Entonces es ahí donde esas multitudes buscaron a Jesús insistentemente,
cualquiera de nosotros como predicadores hoy en día nos hubiéramos sentido halagados, nos hubiéramos sentido contentos, satisfechos al ver esas multitudes venir a escuchar, a oír nuestra palabra. Pero como en Jesús, reitero, en Jesús operó ese discernimiento, Él pudo ver que en el corazón de aquella multitud había una intención incorrecta. Ellos no le estaban buscando porque realmente le amaban, sino que vinieron a Él porque querían que Jesús volviera a darles pan. Por esa razón ellos vinieron. O sea, vinieron por un interés personal, no por un amor genuino, que es lo que debe de movernos cuando se trata de buscar a Dios. La mejor actitud cuando se trata de buscar a Dios no tiene que ser fundamentada en intereses personales. En otras palabras, ¿qué provecho puedo sacar de mi relación con Dios? A ver qué Dios puede hacer por mi salud. A ver qué Dios puede hacer por mi economía. En esta ocasión, esta multitud que vino Jesús fue porque querían satisfacer intereses personales. En otras palabras, que Jesús resolviera sus problemas económicos, que nunca les faltara pan, que Jesús siempre les siguiera dando pan cada día. O sea, en otras palabras, ellos vinieron porque habían intereses personales de por medio. Querían que Jesús resolviera sus problemas económicos, dándole ese pan cada día. Ahora, no está mal. Tampoco queremos irnos con esto al extremo de que no está mal venir para que Dios pueda resolvernos algún problema, puede ser económico, puede ser en la salud, porque ciertamente Dios está interesado en darle solución a nuestros problemas económicos, problemas de salud o cualquier tipo de problema que tengamos. Dios está interesado en nuestro bienestar, en nuestra salud. Pero hay algo que queremos marcar a través de esta enseñanza. Y es que cuando se trata de buscar a Dios, cuando se trata de buscar a Jesús, tenemos que tener bien claro cuáles son las intenciones que nos van a mover venir a Jesús. ¿Cuáles son esas intenciones? ¿Será que tenemos que hacernos esta pregunta? ¿Será que estoy viniendo a Dios? ¿Estoy viniendo a lo de Dios solo porque tengo un problema? ¿Solo porque estoy frente a una amenaza en mi salud? ¿Solo porque recibí un dictamen médico desfavorable, contrario? ¿Será que estoy viniendo? Es bueno hacernos estas preguntas. Cuando se trata de buscar a Dios, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué estoy viniendo a Dios? ¿Por qué estoy viniendo a lo de Dios? ¿Será porque quiero que Él me resuelva un problema? ¿Que me resuelva un dictamen médico? ¿Un problema económico? ¿Qué es lo que me está moviendo en este momento buscar lo de Dios? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque Dios conoce las intenciones de cada uno de nosotros, aquellos que venimos a lo de Dios. Dios sabe por qué venimos, porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Y no todo el que vino a Jesús en los días del ministerio público de Jesús, no todo aquel que vino a Él vino con realmente movido por un amor genuino, sino que muchos, como estamos viendo por la palabra, muchos vinieron por intereses personales, para resolver un problema económico, para resolver un problema en su salud. Y el asunto es que cuando nosotros somos movidos a buscar a Dios o a buscar lo de Dios solo para resolver un problema
El problema es que cuando vemos que Dios nos resuelve el problema, hasta ahí llega nuestra relación con Dios. Porque eso es lo que sucedió en los días de Jesús. Gente que vino a Jesús solo por una sanidad, después que se vieron sanos, nunca más volvieron a Jesús. Gente que vino a Jesús para resolver un problema económico, después que Jesús le resolvió su problema económico, nunca más siguieron a Jesús. Por eso tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo que me está moviendo buscar lo de Dios? ¿Será que estoy viniendo a lo de Dios solo para que me resuelva una situación? ¿O será que lo que me está moviendo a buscar lo de Dios es un amor genuino, incondicional? En otras palabras, independientemente de que si Jesús me resuelve un problema económico o me resuelve un problema en mi salud o no me lo resuelve, yo me quedo con Dios. Yo no estoy aquí para simplemente que Él me resuelva un problema económico o un problema en la salud. Yo no estoy aquí simplemente para ver qué provecho saco de lo de Dios. Yo estoy aquí porque yo amo a Dios. E independientemente de que si me sana o no, yo me quedo con Dios. E independientemente de que si mejora mi economía o no, yo sigo glorificando a Dios, yo sigo sirviéndole a Dios y yo sigo amando a Dios. De eso es lo que se trata el tema que queremos hacerte llegar hoy. ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Cuáles son las intenciones que nos están moviendo a buscar lo de Dios? ¿Qué si pasa esta pandemia? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Qué si pasa esta pandemia? ¿Qué si viene la vacuna y se resuelve esta pandemia y ya no hay más amenaza de muerte? Hoy en día hay muchos buscando a Dios, invocando a Dios, bajando a Dios y los ángeles con sus oraciones y sus plegarias y su humillación. Pero vengo con esta pregunta. ¿Qué si Dios permite que venga la vacuna y se resuelva esta pandemia? ¿Dónde va a quedar tu fe? ¿Dónde va a quedar tu relación con Dios? ¿Vas de nuevo a soltar a Dios? ¿Vas de nuevo a abandonarlo de Dios? Entonces, si es así, mostraste con tus hechos que tus intenciones de venir a lo de Dios era simplemente para que te ayudara en esta pandemia, para que te guardara en esta pandemia. Pero si después de esta pandemia te quedas con Dios, entonces le estás mostrando a Dios que no solamente estás con Él para que te resuelva, para que te guarde, para que te proteja. Le estás mostrando, al quedarte con Dios, le estás mostrando que estás con Él y sigues con Él porque lo amas por encima de lo que Él haga o no haga. Él es el centro de tu atención. Él es el centro de tu deseo y de tu anhelo. Más que cualquier cosa que Él pueda darte, Él es tu mayor anhelo. Que así sea. Vamos a otra escritura. Mateo 8, 18 al 20. Recuerde que no tenemos mucho tiempo en estas redes sociales. El tiempo es limitado y queremos marcar este pensamiento bien claro. Esperamos que usted logre entender lo que queremos plasmar en su espíritu a través de esta palabra. Seguimos saludando en el Instagram nuestra hermana María Ríos, Cristian, y en el Facebook nuestra hermana Bellanira Saavedra. Bendiciones, saludos de Dios para ustedes, hermanas que están reportando sintonía en esta hora. También nuestra hermana Eddie. Bendiciones para usted y su familia. Gracias por su reporte de sintonía. Gracias por estar con nosotros a través de esta señal. Vamos a otra escritura, Mateo 8, 18 al 20. Dice esta escritura de la siguiente manera. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Jesús estaba ahí rodeado de mucha gente, como lo vemos aquí a mi espalda. Mucha gente rodeando a Jesús. Mucha gente. Cualquiera de nosotros, como predicadores hoy en día, repito, nos hubiéramos sentido halagados, nos hubiéramos sentido satisfechos con ver tanta gente viniendo a oír nuestra palabra.
Pero Jesús no se dejaba llevar por esa apariencia externa de gente en multitudes que venían a él, a escucharle a él. Él no se dejaba llevar por las multitudes, por la apariencia de aquellas multitudes que venían a escucharle. Dice que vino un escriba, yo estoy en Mateo 8, 18 al 20, entre las multitudes que vinieron a él, dice que vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mira lo que le dice este escriba al Señor. Él le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Wow, si a mí un discípulo, a mí una persona viene y me dice: pastor, yo voy a estar con usted, yo voy a apoyar su ministerio, yo no solamente en tiempos buenos, ahora que hemos caído en las vacas flacas, ahora que ya no tenemos ese local, yo voy a continuar con su ministerio, voy a seguir apoyándole. Yo me sentiría con personas así, creyentes así, muy contentos me sintiera yo, muy complacido. Tener creyentes que me digan: pastor, yo continúo con usted, no solamente cuando estuvimos en ese local, sino ahora que no tenemos local, yo quiero decirle que yo voy a continuar con su ministerio. Wow, yo me sentiría muy contento. ¿Qué pastor no se sentiría contento con personas que hagan este compromiso? Porque hay otros que ahora que muchas iglesias han perdido su local y han tenido una baja, hay muchos que han desaparecido. Hay muchos creyentes que se los llevó este oleaje de pandemia, porque ya no se reportan con su pastor, ya no lo llaman para decirle: pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Está vivo todavía? Pastor, aquí estoy, tengo una librita de arroz, tengo unas yuquitas, unos ñamecitos para usted, tengo un diezmito, venga, o ¿cómo hago para hacérselo llegar? Hay muchos que se lo llevó la pandemia, se fueron, no porque se murieron, sino porque se desconectaron de su iglesia. Y yo no estoy hablando solamente por la iglesia Los Milagros de hoy, porque hay muchos pastores, porque entre pastores a veces converso con otros y otros hacen llegar sus comentarios en reuniones que tenemos y llegan a la misma conclusión, donde hay muchos pastores que están viendo un abandono por parte de sus miembros, de muchos de sus miembros, que en tiempos buenos estuvieron allí, pero que ahora que cayó esta pandemia, se volvieron rabo de Galápagos, decimos nosotros. O sea, no dejaron ni el plumero. ¿Dónde están esos hermanitos? ¿Dónde están esas hermanitas? ¿Dónde están? Pero llama la atención que este escriba le dijo al maestro: te seguirá donde quiera que vaya. ¿Usted sabe lo que este hombre estaba diciendo al Señor? Eso de que te seguiré donde quiera que vaya, en otras palabras, estaba diciendo: no importa la circunstancia que venga a tu ministerio, yo voy a estar a tu lado. Yo voy a ser un fiel seguidor de tu ministerio. Eso es lo que en otras palabras le estaba diciendo este escriba a Jesús. Que no importa si él estuviera en la papa o estuviera en la podrida, ¿verdad? Él iba a continuar siendo fiel a su ministerio. Es lo que le estaba diciendo en otras palabras a Jesús. Jesús estaba en ese momento rodeado de mucha gente. O sea, estaba en su mejor momento, estaba en la cima, en la cúspide de su ministerio, en el mejor tiempo ministerial, donde mucha gente, como lo vemos a mi espalda, mucha gente venía a Jesús. Así que en ese momento, cuando este escriba le dice esto a Jesús, Jesús estaba en su mejor momento ministerial, rodeado de multitudes, con fama y mucha popularidad. Y es ahí donde él le dice: te seguiré. Porque él pensó que Jesús siempre iba a estar en la fama, en la popularidad, en el mejor ranking de todas las páginas, teniendo la mayor cantidad de like, de me gusta, ¿verdad? En sus prédicas que él grababa en Facebook. Yo estoy parafraseando
yo estoy actualizando, ¿verdad? Para que me entiendan. No es que en los días de Jesús había Facebook, Instagram y YouTube, no había nada de esto, pero yo estoy tratando de actualizar aquella época con la nuestra, ¿no? Jesús estaba en su mejor momento. Sus prédicas en Facebook tenían la mayor cantidad de me gusta, la mayor cantidad de comentarios. Cada vez que Jesús predicaba y subía su vida al Facebook, el gentío se manifestaba, hacían comentarios en el Facebook, debajo de las prédicas de Jesús. Decían, tremenda palabra, pastor. Amén, gloria a Dios. Mandaban manitos, mandaban aplausos, mandaban cualquier de estas imágenes, iconos que ahora se envían cuando uno quiere manifestar o uno quiere identificarse con un ministerio, ¿verdad? Porque hay otros que ven el video, pero que no dicen nada. No se identifican con ese ministerio, pero sí ven el video, sí ven la predicación en el Facebook. Ellos lo ven porque en el Facebook sale cuántas reproducciones hay. Si hay 60 o 80 reproducciones, o sea, 80 personas que vieron la prédica. Pero de esos 80 solo hubo 2 comentarios y un me gusta. ¿Qué significa eso? Que no estás en tu mejor popularidad o en tu mejor rating. Pero Jesús estaba en su mejor popularidad, tiempo de fama, donde cada vez que él subía sus prédicas al Facebook, de 1000 reproducciones, habían 1000 me gusta, o sea, los 1000 ponían me gusta, 1000 comentarios y más de 1000 comentarios debajo de sus prédicas. O sea, estaba en su mejor tiempo de popularidad, en su mejor tiempo de fama, ¿verdad? No estaba haciendo el ridículo en las redes sociales, sino que estaba en su mejor tiempo de popularidad y de fama. Entonces, viendo este escriba, que Jesús estaba en su mejor momento de fama, este hombre dice, yo me le voy a pegar a este ministerio grande y famoso y lleno de popularidad. Y es ahí donde él dice, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús, que tenía bien marcado ese discernimiento en su ministerio, conociendo más allá de esa apariencia de querer seguirle, ve que la intención no era la mejor. Porque lo que Jesús ve en el corazón de este escriba era que había intereses de por medio que le estaban moviendo a querer estar con Jesús. Habían intereses egoístas, intereses personales, intereses egocéntricos que no honran ni glorifican al Señor y que no son garantía para que lleguemos lejos en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos van a cambiar. No siempre vamos a estar en fama, no siempre vamos a ser populares, no siempre vamos a estar en un local grande. Los tiempos cambian, querido. Sí, los tiempos cambian. Y eso fue lo que le dijo el Señor, que en ese momento estaba en su mejor momento, rodeado de mucha gente. Pero mire lo que le dice el Señor a este hombre. Le dice, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Wow. ¿Qué es lo que le trató de marcar Jesús? Presentar como realidad Jesús a este hombre. Que no siempre iba a ver en su ministerio lo que estaba viendo en ese momento. No siempre iba a ser así. En otras palabras, los tiempos iban a cambiar. Iban a venir tiempos críticos, tiempos donde nadie iba a querer estar con Jesús, ni la suegra. Bueno, Jesús no tuvo suegra, nunca se casó, perdón. Pero iba a venir ese momento donde nadie iba a querer estar con él, nadie iba a querer oírle. Iba a venir ese momento. Y Jesús le presentó esta realidad, que los tiempos no siempre iban a ser los mejores, que los tiempos iban a cambiar, que iban a venir tiempos críticos también a su ministerio. Jesús le presenta esta realidad. Vendrán tiempos críticos, vendrán tiempos difíciles. No va a ser siempre así como ahorita estás viendo que estoy en mi mejor momento. No siempre va a ser así. Y cuando Jesús le presenta esta realidad, ¿qué cree usted que pasó con ese escriba? Hasta ahí llegó. Por eso digo que los tiempos de prueba, escuche bien,
Los tiempos de crisis revelan quién tiene una fe genuina, quién es un seguidor de calidad. Los tiempos de prueba revelan quiénes son de calidad. Porque este escriba, cuando Jesús le habla de esta realidad crítica que iba a venir a su ministerio más adelante, hasta ahí llegó su relación con Jesús, hasta ahí llegó su deseo de querer ser un seguidor de Jesús, hasta ahí llegó su deseo de seguir a Jesús. Porque solamente este escriba quería estar con un Jesús famoso, con un Jesús popular, con un Jesús de local grande o de multitudes. Él mostró querer solamente a un Jesús famoso, a un Jesús de multitudes. Él no quería un Jesús en el desierto. Él no quería a un Jesús con 2, 3 personas. Él no quería a un Jesús a la orilla del mar. No, él quería un Jesús de hotel, a un Jesús de multitudes. Entonces, por eso digo que los tiempos de prueba, de crisis, revelan quién es un seguidor genuino y quién es un seguidor falso. Que a la hora de la prueba, hasta ahí llegaron contigo. Hasta ahí llegaron con esa iglesia donde se congregaban. Hasta ahí llegaron con ese ministerio que un día dijeron: hemos encontrado al Mesías prometido, nos vamos a quedar con este es el ungido de Dios. Pero cuando vino la crisis, dijeron: hasta aquí con este ministerio fracasado, derrotado. Vámonos a buscar, vámonos a hacernos de otro ministerio más famoso, más popular, más victorioso, porque este ya se le quemaron los cartuchos. Ya este es un fracaso, así que vámonos a hacernos de otro pastor más famoso que este. Vámonos a buscarnos otra iglesia más popular, donde haya más personas llegando que este. Y es ahí donde entonces te cambian por otro. Te cambian por otra iglesia. Te cambian por otro pastor. Por eso es importante como pastores tener el discernimiento que tuvo Jesús. Jesús no se confiaba en esas multitudes que venían a él. Jesús no se confiaba en todo aquel que le decía: te seguiré. Qué famoso, qué tremendo. Él no se dejaba llevar por todos los que lo elogiaban. Él no se dejaba llevar por todos los que venían con palabrerías bonitas. Él no se dejaba llevar porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Que muchas veces lo que hay en el corazón del hombre, del ser humano, son intenciones cargadas de intereses personales, de intereses egoístas. Y no hay ese amor genuino en el corazón del hombre. No hay ese amor sincero. Lo que hay es intereses de por medio. Yo estoy aquí con esta iglesia si me ponen, si me dan el micrófono. Si no, me hago de otra iglesia donde allá sí me dan el micrófono, me ponen a cantar de una vez, me voy para allá. Y vienen con amenaza. Si tú no me pones a cantar aquí en esta iglesia, me voy de esta iglesia a otra donde sí me van a poner a cantar. Y te abandonan por otro. Porque hay intereses de por medio, intereses personales, intereses egoístas. Vámonos a otra escritura. Continuamos saludando en el Facebook a nuestra hermana Lourdes. Bendiciones a nuestra hermana Norma hasta el Rincón. Nuestra hermana Yuri hasta Soberanía. Bendiciones a todos ustedes que nos están reportando sintonía a través del Facebook, a través del Instagram. Les bendecimos desde esta plataforma, desde este altar aquí donde estamos, en nuestra casa. Les bendecimos a cada uno de ustedes. Gracias por darnos este espacio de escuchar una palabra del reino, una palabra de verdad con fundamento bíblico, fundamentada en la verdad de las Escrituras. Lo que estamos diciendo está fundamentado en la verdad de las Escrituras. Pero queremos terminar. Lucas 20 en adelante. Dice esta escritura que está a mis espaldas: acechándole, enviaron espías. Mire lo que dice esta escritura. Enviaron espías que se simulasen justos. Ay, papá. O sea que a Jesús vino gente espía, simulándose ser
justos, o sea, simulándose ser personas que venían para escucharle de buena gana, pero eran espías enviados a su iglesia. Y dice esta palabra, el propósito, la intención con que esos espías vinieron a oír su palabra. Dice, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Mire con qué intención vinieron, no para escucharle, aunque simularon estar con Jesús, venir de buena gana, pero en el fondo la intención con que vinieron fue para ver en qué palabra los sorprendían, para entregarle entonces a la autoridad. Bandidos. Y dice el verso 21, le preguntaron, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Mire con qué palabras de elogio se presentaron ellos, tratando de elogiar, ¿verdad? Tratando de tirarle flores al ministerio de Jesús, pero en el fondo eran unos lobos, porque venían era para entregarle, hallar ocasión para entregarle, acusarle. Y sigue diciendo, sabemos que dice y enseña rectamente y que no hace acepción de personas, sino que enseña el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen? Respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como vemos a mis espaldas, cómo vinieron personas también a oír a Jesús, pero con una intención no basada en intereses personales como aquel escriba o como aquellos que vinieron en busca de pan o de más pan, intereses personales para saciar, ¿verdad? Para resolver problemas, para que Jesús le resolviera problemas y después que el problema era resuelto, chao, ya no te necesito más, Jesús. No. Aquí estamos ahora frente a personas que vinieron con otro tipo de intereses de entregarle. Wow, es triste. Hay gente que viene a una iglesia con intereses personales, ganar posición, resolver un problema económico, un problema de salud, y cuando se sienten ya con la solución de su problema, abandonan esa iglesia, abandonan ese ministerio. Eso pasa hoy en día. Hay otros que vienen a un ministerio con intereses de entregarle, acusarle, en otras palabras, acusarle, ¿no? Con intereses de sorprenderle en un error, en alguna doctrina errónea y tener argumento para denigrar ese ministerio. Hay gente que viene así para ver en qué área está esa debilidad en ese ministerio, en esa iglesia. De pronto ven que no hay debilidad en ese ministerio, en ese pastor respecto a las faldas, porque ese pastor se cuida de las faldas. El que tiene oído por ahí que oiga. En esa área está fuerte. Entonces, los que vienen con intenciones de acusar y de denigrar un pastor o una iglesia, como no agarran por la falda, porque ven que ese pastor se cuida en esa área, entonces comienzan a chequear las finanzas. Vamos a ver cómo se maneja este pastor con las finanzas. Vamos a ver si anda a pie o anda en bicicleta. Si anda a pie toda su vida ministerial y pastoral, ese es un pastor justo en el manejo de las finanzas, porque siempre anduvo a pie hasta el día de su muerte. Siempre estuvo en una casita de rancho de paja. Ese es un pastor excelente, siempre con los zapatos rotos. Tremendo. Ese sí supo manejar bien las finanzas. Pero si un pastor tiene una bicicleta y de una bicicleta pasa una motocicleta y de una motocicleta pasa un carro, ay papá, ya entonces ese pastor es un bandido, ese pastor se está robando los diezmos,
porque tiene camioneta, porque tiene carro, porque tiene casa, y comienzan entonces personas de su iglesia a juzgarle, a señalarle por los bienes que ven que tiene ese pastor. Comienzan a acusarle y comienzan a denigrarle y comienzan a hacer un trabajo entre los demás miembros de esa iglesia para que abandonen a ese pastor, porque según ellos está teniendo carro, está teniendo casa, y entonces se agarran por ahí para denigrar ese ministerio. Como no lo pudieron denigrar por la falda, porque ese pastor se cuida de la falda, entonces comenzaron a buscar ocasión para denigrarlo por la finanza de la iglesia. El asunto es que el que viene para destruir un ministerio, como estos fariseos que vinieron con la intención fue de denigrar el ministerio de Jesús, el que viene con esa intención, si no lo agarra por la falda, si no lo agarra por la finanza, lo va a agarrar entonces, vamos a ver cómo está con su relación con su esposa. O si no, porque ven que anda bien con su esposa, vamos a ver cómo está su relación con los hijos, vamos a ver cómo se le portan los hijos. El asunto es que el que viene con esa intención va a agarrar algún argumento. Él va a buscar algo que vea como aquella parte débil de ese pastor para entonces denigrarlo, para entonces restarle credibilidad, restarle crédito a sus palabras, restarle crédito a su liderazgo y restarle crédito a su ministerio. Y es ahí donde por mucho que Dios use ese ministerio, por muchos milagros que se vean en ese ministerio, ya dejan de entonces creer en ese ministerio, porque según ellos no se lleva bien con la esposa. Vimos que trata mal a la esposa, o si no, mira cómo están los hijos. Los hijos no quieren lo de Dios, no aman lo de Dios. El que viene a una iglesia con esa intención va a basar para acusar y denigrar ese ministerio. Que Dios nos ayude. Jesús. Yo bendigo a tu pueblo en este día de hoy con esta palabra y declaro que cada uno de ellos va a ser un buen seguidor, como dice a mi espalda el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con diferentes seguidores que tuvo Jesús. Padre, yo bendigo a cada creyente que está en sintonía hoy o en el futuro, que esta palabra les ayude, movidos por intereses personales, a ver qué problema Dios me puede resolver, este pastor me puede resolver, a ver, o intereses de acusar ese ministerio, que no vengan con esos intereses de ver en qué está fallando ese ministerio, sino que nos mueva un amor genuino, un amor sincero en seguir a Dios, ese donde hemos decidido congregarnos. Que así sea en Cristo Jesús. Con esta palabra te bendigo y será sin más hasta el próximo jueves a las 5 de la tarde. Chao, bendiciones a todos.